Cuando la puerta se abre, el destino cambia. En medio de la niebla de recuerdos que se desvanece, un anciano con Alzheimer toma una decisión simple que cambia todo: abrir la puerta a un pitbull salvaje. ¿Quién hubiera imaginado que detrás de esa mirada penetrante y ese cuerpo robusto, se escondía un instinto protector extraordinario? En un instante, este animal a menudo incomprendido demuestra su valor de manera inesperada. Esta es una historia sobre un encuentro inesperado, protección que viene de la fuente más improbable, y sobre cómo los lazos sin palabras pueden transformar la vida del ser humano más vulnerable. El sol de la mañana se deslizaba a través de las delgadas cortinas que colgaban de la ventana de la cocina. Marco García preparaba el desayuno con agilidad, llenando la habitación con el aroma de café fresco que reconfortaba. Un plato con tostadas y una taza de leche tibia colocó cuidadosamente sobre la vieja mesa de madera desgastada. De vez en cuando miraba hacia la sala, escuchando atentamente los suaves pasos titubeantes de su padre sobre el piso de madera. Marco respiró profundamente, preparándose para la rutina matutina que ya conocía de memoria. Aunque llevaba años así, aún necesitaba armarse de paciencia cada mañana. La presencia de la enfermedad de Alzheimer en su padre había cambiado la dinámica de su relación, creando un nuevo patrón que a veces resultaba agotador. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Roberto al entrar a la cocina con pasos vacilantes. Sus ojos recorrían la habitación con expresión confundida, como si buscara algo que hubiera desaparecido de su vista. Marco respondió con voz suave, ocultando la tristeza que siempre surgía cada vez que hacían esta pregunta. «Papá, mamá ya no está. Ella falleció hace varios años». Roberto se quedó en silencio, como si escuchara la noticia por primera vez. Su mirada bajó, y presionó sus manos con fuerza sobre la mesa. Los nudillos de sus dedos se volvieron blancos. Entonces, como nubes que pasan, esa expresión de tristeza desapareció de su rostro, reemplazada por una vaga confusión. Marco dejó su taza de café con un poco de fuerza sobre la mesa. La repetición interminable de días, las mismas preguntas, y la rutina que sentía como una atadura tan fuerte a veces le hacía sentir agobiado. Pero cuando vio a su padre lentamente tomar asiento en la silla, su espalda encorvada y sus manos temblando al acomodar la servilleta en la mesa, la irritación de Marco se disipó de inmediato. «Ten, papá», dijo mientras se inclinaba para servir el café. Sus ojos se suavizaron con cariño. «Desayuna primero». Roberto lo miró seriamente. Sus ojos se veían cálidos y claros por un momento. «Gracias, hijo. Siempre eres bueno». Esas palabras sinceras dejaron a Marco sin habla. Un nudo se formó en su garganta mientras se volteaba hacia el fregadero, pretendiendo estar ocupado para ocultar las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. A pesar de todo esto, Marco sabía que este hombre, que a veces ni siquiera se reconocía a sí mismo, seguía siendo su padre. El hombre que lo había criado con amor, que le había enseñado a andar en bicicleta, y que siempre estuvo presente en cada uno de sus partidos de fútbol escolares. Marco no podía abandonarlo, sin importar cuán pesada fuera la carga que tuviera que llevar. La mañana pasó en silencio y conversaciones entrecortadas. Roberto seguía preguntando sobre cosas del pasado lejano. Sobre el reloj que una vez le había regalado a Marco en su 20º cumpleaños. Incluso sobre su perro de infancia, Buddy, que había muerto casi 30 años atrás. Marco respondía a cada pregunta con paciencia, luchando contra la frustración que lo perseguía constantemente. Tenía que recordarse a sí mismo que no era culpa de su padre, que esta enfermedad había robado muchas cosas, no solo de su padre, sino también de él. Si esta historia te conmueve, haz clic en el botón de me gusta y dinos tu opinión en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Tu apoyo nos ayuda a seguir presentando historias inspiradoras que pueden no ser visibles en la superficie. Continuemos siguiendo el viaje de Marco y Roberto lleno de desafíos y esperanza. 6. Al limpiar la mesa del desayuno, Marco miró por la ventana hacia el jardín. Las flores que una vez fueron brillantes y coloridas ahora estaban marchitas, cubiertas por hierba silvestre que crecía desordenadamente. El camino de piedra hacia la puerta de hierro ya estaba erosionado y cubierto de musgo. La alta puerta negra se veía oxidada con barras dobladas, testigo silencioso del tiempo que continuaba su marcha y el abandono forzado. La casa, que rebosaba calidez y risas en el pasado, ahora reflejaba el declive mental de Roberto. Olvidada, borrosa, pero aún guardando huellas de felicidad pasada en cada rincón. Marco suspiró profundamente,
reflexionando sobre su vida que se sentía desequilibrada. Trabajar por las tardes y cuidar de Roberto por las mañanas no le dejaba espacio para nada más. No había tiempo para relaciones, ninguna oportunidad para perseguir sus propios sueños. Esa tarde, cuando Marco se preparaba para ir a trabajar, se detuvo un momento junto a Roberto, que estaba sentado en su silla favorita. Su padre miraba vacío al álbum de fotos en su regazo, sus dedos tocaban lentamente la imagen de su esposa sonriendo en las páginas amarillentas. «No salgas de casa, papá», la voz de Marco sonaba firme pero suave. «Volveré pronto». Roberto asintió lentamente, sus ojos permanecían fijos en la foto de su esposa. Marco se detuvo un momento, su corazón lleno de preocupación y culpa. Con un suspiro pesado, cerró la puerta, dejando a Roberto en medio de recuerdos que comenzaban a desvanecerse. El tiempo pasó mientras Roberto caminaba por la casa en silencio. Paredes familiares pero extrañas. Fotos mostrando caras que reconocía pero no siempre recordaba. Finalmente, un impulso inexplicable lo llevó al jardín. La luz del sol de la tarde tocaba su piel arrugada mientras Roberto seguía el estrecho camino de piedra. Su mente vagaba lejos, atraída por sonidos tenues o quizás movimientos en la distancia. La curiosidad lo guiaba más cerca de la puerta al final del camino. Al acercarse a la puerta, Roberto entrecerró los ojos, deteniéndose un momento para escuchar el chirrido del metal jugando con el viento. Pero no era ese sonido lo que lo había llevado allí. Desde más allá de la puerta, su mirada, usualmente llena de confusión, se fijó en una figura quieta al otro lado. Un perro grande con cuerpo musculoso cubierto de pelaje blanco con manchas marrones estaba sentado erguido. Los ojos del perro eran de color ámbar dorado, mirando fijamente a Roberto, acortando la distancia con una mirada que hacía que la piel de Roberto se erizara. El cuerpo del perro parecía tenso, como listo para moverse en cualquier momento. Un gruñido bajo, apenas audible, salía de la garganta del perro, acelerando el latido del corazón de Roberto. Se quedó paralizado en su lugar, fascinado por el animal. Una mezcla de miedo y fascinación se apoderó de él. El viento frío movía las ramas de los árboles, añadiendo al extraño silencio de la tarde. La mano de Roberto, casi sin darse cuenta, se extendió hacia el pestillo de la puerta. Su mano vieja y temblorosa tocaba el candado frío. Sus dedos rodeaban el gancho oxidado, y un leve chirrido rompió el silencio, resonando en el jardín. Se detuvo. Sus ojos viejos permanecían fijos en el perro que seguía inmóvil como una estatua. Pero la mirada inquebrantable del perro parecía despejar la neblina en su mente. El viento frío barrió su cuerpo mientras la puerta emitía un suave sonido metálico. Como si sintiera un momento importante por llegar, con una mezcla de miedo y curiosidad, Roberto lentamente giró la llave. El gancho sonó agudamente, un ruido que se sentía más fuerte en el silencio del jardín. La cabeza del perro se inclinó ligeramente, sus orejas erguidas escuchando ese sonido. Sin notar el cambio en la actitud del perro, Roberto susurró suavemente: «¿Quién eres tú?», como esperando que el perro respondiera. Empujó la puerta para abrirla, produciendo un sonido chirriante que rompió la tranquilidad de la tarde. El perro avanzó con cuidado, mientras Roberto instintivamente retrocedía, sus manos aferrándose al marco de la puerta para sostener su cuerpo. Antes de continuar con esta historia, les pido que den me gusta a este vídeo y se suscriban a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros para seguir presentando historias que inspiran y conmueven como esta. Muchas gracias por su apoyo, y continuemos presenciando este encuentro inesperado entre Roberto y este misterioso perro. La distancia entre ellos se reducía gradualmente. Roberto, cautivado por la presencia del perro, sentía una mezcla de miedo y paz que no podía explicar. Como a nivel instintivo, sabía que el perro no tenía intención de lastimarlo, a menos que lo provocara. «Tranquilo, no quiero lastimarte», murmuró Roberto, su voz apenas un suspiro. El perro inclinó su cabeza, sus orejas moviéndose ligeramente como tratando de entender su intención. Luego el perro dio un paso completo a través de la puerta, entrando ahora verdaderamente en el mundo de Roberto. Roberto contuvo la respiración, asombrado por el gran tamaño del animal de cerca. Su cuerpo robusto con líneas marrones sobre su pelaje blanco reflejaba los tonos dorados de la luz del atardecer, haciéndolo parecer casi como una criatura majestuosa. El gruñido del perro se detuvo repentinamente, y por un momento quedó quieto, su mirada aguda permanecía fija en Roberto.
Entonces Roberto se dio cuenta de algo importante. No había signos de agresión en los ojos del perro, solo vigilancia y, de alguna manera, curiosidad. El perro bajó ligeramente la cabeza y avanzó una vez más. Roberto permaneció inmóvil. Sus ojos se encontraron en un momento donde el tiempo parecía detenerse. Una conexión silenciosa llena de tensión, pero cargada de entendimiento sin palabras. De repente, el perro giró la cabeza, como captando un sonido a la distancia, rompiendo el intenso contacto visual. Luego el perro comenzó a moverse rápidamente hacia el jardín, pasando junto a Roberto sin tocarlo. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto, siguiendo al perro con sus pasos vacilantes. El perro se movía rápido y con un propósito claro, dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. Roberto intentó seguirlo. Sus pasos eran mucho más lentos que los del ágil perro. El perro parecía estar en una misión, buscando algo específico en ese jardín que llevaba tanto tiempo abandonado. De repente, un fuerte ladrido rompió el silencio, sobresaltando a Roberto. El sonido resonó por todo el jardín silencioso, colgando en el aire como una advertencia. El perro ladró de nuevo, esta vez más fuerte, antes de correr hacia la parte trasera de la casa, desapareciendo detrás de los arbustos. Las cejas de Roberto se fruncieron, reflejando una mezcla de confusión y ansiedad creciente. No podía entender lo que estaba pasando, pero la urgencia en los ladridos del perro le causaba inquietud. Miró hacia la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada con seguridad. Luego comenzó a caminar hacia donde el perro había desaparecido. Sus pasos eran cautelosos. Cada paso resonaba en el camino de piedra con el sonido de hojas secas aplastadas, rompiendo el silencio mientras avanzaba. Los ladridos se volvían más intensos, sonando como un llamado desesperado. En medio del alboroto, Roberto detectó algo más. Se detuvo, inclinando la cabeza para escuchar mejor. Voces. Las voces eran suaves, casi como susurros, pero sin duda eran voces humanas. Congelado en su lugar, Roberto luchaba con sus pensamientos, tratando de entender las voces que parecían venir de detrás de la casa, justo donde el perro había corrido. «¿Quién está ahí?», susurró, consciente de que su voz no se escucharía lejos. El viento sopló de nuevo, moviendo las ramas y trayendo fragmentos de conversación que Roberto no podía entender completamente. Con pasos cuidadosos, avanzó, su cuerpo viejo acercándose lentamente a la fuente de los sonidos. Su mente estaba llena de confusión, pero su curiosidad lo empujaba a continuar. Siguió el sonido de los ladridos del perro, disminuyendo sus pasos al acercarse a la parte trasera de su casa. Preguntas giraban en su cabeza. ¿Quiénes eran estos intrusos? ¿Por qué estaban en su jardín? ¿Y qué estaba haciendo el perro? Al llegar a la parte trasera de la casa, con movimientos cuidadosos y lentos, Roberto se apoyó en el marco de la puerta para mirar. La luz del sol que se filtraba a través de los árboles creaba largas sombras que parpadeaban sobre el césped crecido. Los profundos y feroces ladridos del perro rompían el silencio de la tarde, cada sonido resonando en el crepúsculo cada vez más oscuro. Roberto entrecerró los ojos, esforzándose por ver la escena frente a él. En el patio estaba el perro, que en su mente Roberto comenzó a llamar Thor, con una postura rígida. Su pelaje erizado como una armadura, sus ojos color ámbar brillaban con una mezcla de valentía e ira, apuntando agudamente a dos figuras sombrías que se movían entre los arbustos. Las dos figuras vestidas de oscuro con mochilas en sus espaldas, paralizada por la presencia de Thor. Uno de ellos sostenía una barra de metal en su mano que brillaba con un destello agudo. Roberto entendió de repente la situación. Eran ladrones que intentaban entrar a su casa. ¿Qué están haciendo aquí?, Roberto intentó gritar, pero su voz solo salió como un susurro tembloroso. Su garganta se sentía ahogada, su debilidad arruinando la fuerza que quería mostrar. Al escuchar la débil voz de Roberto, uno de los intrusos se volteó. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e irritación. «Viejo, retrocede», gritó amenazadoramente. Provocado por la orden brusca, Thor emitió un gruñido profundo y aterrador, haciendo que el hombre retrocediera. En un instante, Thor saltó hacia adelante con un movimiento suave y rápido como una sombra que se lanzaba a su objetivo. El hombre que sostenía la barra de metal la levantó para defenderse, pero Thor atacó con fuerza tremenda, derribándolo al suelo con un fuerte golpe. En medio de los ladridos resonantes de Thor, los gritos del intruso llenaron el aire mientras luchaba por liberarse.
Los dientes de Thor mordían con fuerza el brazo del hombre, manteniéndolo en el suelo. Mientras tanto, el segundo ladrón vio a su compañero acorralado. Sacó un cuchillo de su mochila y se acercó a Roberto con pasos amenazantes. «Llama a tu perro, viejo», ordenó, su voz ligeramente temblorosa aunque trataba de sonar amenazante. Roberto permaneció en su lugar, levantando un pedazo de madera para defenderse. «No te acerques», repitió, esta vez su voz más fuerte que antes. El ladrón se rió con burla, dando pasos más cerca. Thor sintió la amenaza hacia Roberto. Con velocidad extraordinaria, el perro soltó al primer ladrón y saltó hacia el segundo, embistiéndolo y derribándolo al suelo. Mientras la tensión continuaba, la puerta principal se abrió de par en par. Marco entró con el rostro pálido de ansiedad. Rápidamente evaluó la situación, su padre arrodillado en el suelo, y Thor manteniendo a los dos hombres en su lugar. «¡Papá!», gritó Marco, corriendo hacia él con el corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló junto a su padre, sosteniéndolo, sus ojos muy abiertos al ver lo que había sucedido. «Thor», susurró Roberto, sus ojos aún brillantes con una determinación fuerte. No había hostilidad en su mirada, solo una profunda gratitud hacia su nuevo protector. Marco sacó su teléfono del bolsillo e inmediatamente llamó a servicios de emergencia. Después de asegurarse de que la policía estaba en camino, volvió su atención a su padre y a Thor que seguía vigilando a los intrusos. En el hospital, el médico examinó a Roberto y confirmó que, aunque conmocionado, su condición física estaba bien. Mientras tanto, Marco decidió que Thor, su héroe inesperado, había encontrado un nuevo hogar. El perro no solo salvó a Roberto del peligro físico, sino que también trajo claridad a su mente nublada, creando un vínculo que le daba un nuevo propósito. Desde ese día, Thor se convirtió en parte inseparable de la familia García. Dormía a los pies de Roberto cada noche, lo seguía a donde fuera durante el día, y brindaba una sensación de seguridad que Marco no había sentido desde que su padre fue diagnosticado con Alzheimer. Viendo a Roberto y Thor descansando en el sofá, compartiendo momentos de tranquilidad en las tardes, Marco finalmente podía respirar aliviado. Tal vez no fueran una familia convencional, pero eran una familia completa. Un hijo leal, un padre luchando contra su enfermedad, y un perro que trajo un milagro a sus vidas. Si esta historia te conmovió, no olvides presionar el botón de suscripción, dar me gusta y activar tus notificaciones. Comparte esta historia con personas que puedan necesitar un recordatorio sobre los milagros que pueden venir de los lugares más inesperados. Contenido como este seguiremos compartiendo en Links Sauvajes, así que asegúrate de continuar siguiéndonos. Gracias por escuchar, y hasta la próxima en el próximo vídeo en el canal Links Sauvajes. No olvides suscribirte para recibir más vídeos inspiradores de nosotros.